El micrófono está ya. Hola. Hola, ¿me acuerdas? Sebastián, ¿lo escuchas bien? La verdad es que, o sea, no muy bien. O sea, aquí sí nos escuchas. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, perfecto. Entonces, yo voy a dar las indicaciones y luego me imagino que todos o se sientan o se paran acá a hablar. Porque si no, así es imposible. Bien. Vamos a hacer un debate con las presentaciones de los equipos que indican nombre y orden de valores. Ahorita digo yo. Primero administrada de la segundo la Diana. Gracias a toda opción. Hola, como líder Leandro, pronombres masculinos. De segundo grado vamos con. Gracias. Paso de gobierno. Hola, señor Luis. Látigo, Lexi y diferentes. María Fernanda, a ver. Invito a Fatma para el primer discurso del primer gobierno. Voy a comenzar luego mi discurso en 3, 2, 1. Panel, te voy a explicar de dos maneras por qué está justificada la matanza de estas personas y por qué el Estado no debería proseguirlas por esto mismo. A ver, primero, lo que sabemos, claro, es que hay un pacto entre las bandas criminales y la policía. Hay dos puntos que quiero recalcar sobre esto y que te voy a probar durante el debate. Primero, cómo las personas que viven ahí no necesariamente consintieron a esto. Y segundo, por qué era parte del trato que estos no sean afectados de manera directa y que por lo tanto no pase una matanza como la que ha pasado y que el Estado tiene este deber muy fuerte a la niña de la sociedad. Primero, el primer punto sobre consentimientos. Consideramos que hay dos razones principales por las cuales las personas no consintieron a esto necesariamente. Primero, que hay un montón de daño indirecto ellos mismos. No tienen incentivos para aceptar estos daños indirectos, como que, por ejemplo, el área, como ahora está llena de criminales, la gente no quiere invertir en esa misma área, que no pueda conseguir trabajo, que se siente insegura y que por lo tanto no necesariamente han consentido esto. También el riesgo constante. Sí hay un pacto con estos criminales, pero no necesariamente significa que vaya a ser mantenido para siempre, porque las bandas criminales lo usen para simplemente conseguir una paz perpetua. Y por lo tanto, tampoco creo que hayan consentido a esto mismo. Ahora, ¿por qué esto importa? Vamos a dividir lo que queda del discurso en dos partes. Primero, ¿por qué las personas mataron a esas personas? Y ¿por qué, segundo, es justificado? A ver, la primera parte. Quiero recalcar dos cosas sobre la matanza antes de empezar a decir por qué lo hicieron. Primero, que hubo un tiempo entre el medio. Consideramos que una decisión como poder matar a alguien, sobre todo si es tomada por mayoría de la comunidad o una cantidad significativa, es algo que tú no haberte tenido medio tiempo en el medio. Y número dos, que tuvo que haber tenido apoyo de la comunidad. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que se enfrentar en una área en la cual hay muchas bandas y por lo tanto hay mucho criminal y mucha violencia. Y esta constituye un riesgo muy grande para una persona sola que quisiera matar a alguien. Y adicionalmente, sobre el tiempo, si no me lo compran así nomás, también te digo que una persona no recibe agarrar una pistola y disparar a alguien en la cabeza, porque sí es algo que piensa mucho, sobre todo cuando el Estado los va a perseguir. Entonces, a ver, número uno, primero, rodeados de lo mismo. Si matan a una niña, ¿por qué no me van a matar a mí? Si estas bandas ya están dispuestas a romper lo único que mantiene a estas personas de hacerme daño directamente, ¿por qué no van a seguir a mí? Sobre todo en un encuadre en el cual están constantemente rodeados por esto mismo y probablemente han visto los impactos de esto mismo. Viola el pacto con la policía y esto
presenta algo muy importante, que estas bandas están preparadas para pelear con lo que la policía les va a traer, porque ya han premeditado esta acción. Sin embargo, la policía en sí no necesariamente está preparada para el ataque de las personas de la banda criminal, y por lo tanto, aunque la policía salga a defenderlos, esta defensa va a ser muy poco efectiva comparada a lo que sea que les pueda dar o lo que sea que vaya a ser la banda criminal. A ver, segundo punto, ¿por qué necesariamente no hubo una respuesta policial para que pase esta, o por qué no es una respuesta policial lo suficientemente grande? Primero, el riesgo de la banda. Ya, el riesgo de la banda. Estas bandas, como dominan el área, presentan un riesgo muy grande, y bueno, que sea un grupo grande de las personas, porque pueden ser atacados fácilmente, sobre todo si han violado el pacto y por lo tanto no tienen incentivos para no atacarte a ti o no hacerte daño. Segundo, la persecución por parte del Estado. Si es considerado que hay un riesgo en el Estado en el cual te pueden hacer algo, te pueden restituir o poner en prisión por eso, tú no agarras una pistola porque sí, lo premeditas mucho antes, denegado ese apoyo. Tercer punto, el rechazo de la sociedad. Consideramos que aunque hayan personas que están siendo vulneradas, aunque hayan personas que están siendo maltratadas, por eso también hay gente que directamente está en contra de las acciones que están siendo tomadas, y por lo tanto tú también tomas en consideración el rechazo que te puede dar la sociedad por esto mismo y tu comunidad. A ver, y ahora voy a presentar el punto más importante de mi caso, que es el que va a demorar más tiempo. ¿Por qué se justifica la acción tomada por la persona? A ver, el primer punto es porque el Estado falla en su rol. Nosotros entendemos que las personas como ciudadanos tenemos un contrato social con el Estado, y con el que nosotros entregamos parte de nuestra agencia, parte de las acciones que podemos hacer en cambio de defensa de distintas cosas. Lo principal por lo cual cedemos esto, por lo cual pagamos impuestos, por lo cual cedemos nuestra libertad, etcétera, que es significativa al Estado, es para conseguir defensa de acciones mismas como gente que simplemente sale a matar personas. Y por lo tanto, hay un trade-off significativo que yo le doy al Estado. Y como ya te he presentado antes, el Estado no ha tomado una acción o medida igual o una acción eficaz para que se dañe a la persona. Y por lo tanto, el trato que hay entre el Estado, que es yo no voy a hacer esas acciones a cambio de que yo te dé esto, o a cambio de que yo te dé esto, tú me vas a dar mi seguridad, entonces se rompe por completo, y por lo tanto las personas se sienten en una situación en la cual no tienen otra manera de actuar, nota como sobre la percepción del actor y no necesariamente sobre lo que sea lógicamente correcto, porque están en una situación de mucho estrés, en la cual están sumamente vulnerables y en las cuales no vaya necesariamente funcionar esto. Segundo punto, es como una cerilla encendida en gasolina. A ver, si vamos a traer que hay una persona matada en una comunidad en la cual supuestamente podría bajar este año desde el momento en el cual hay un trato con estas bandas, consideramos que si ya se mata una persona, van a haber muchas matanzas, o es muy posible de que haya muchas matanzas desde la perspectiva del actor, por el mismo hecho de que estas tienden a ser muy dañinas o tienden a tener negocios, los cuales generan el daño de muchas personas. Y por lo tanto, es un riesgo sumamente grande. Yo no veo por qué como actor no siento que es una defensa personal mía atacar a alguien, denegado de nuevo, por estas es atacar a alguien o que me puede atacar a mí mañana y que el Estado no va a hacer nada. Eso es lo más importante, porque si el Estado no toma acción de esa matanza, ¿por qué va a tomar acción cuando me maten a mí? ¿Por qué va a tomar acción cuando maten a mi familia? ¿Por qué va a tomar acción más tarde? Y si la toma, ya va a haber generado mucho más daño a la comunidad. Y tercer punto, no hay agencia desde el momento en el cual ya hay estas personas, estas bandas criminales metidas en el área. ¿Por qué? Porque limitan la manera en la que yo actúo en mi vida y cómo yo puedo seguir con mi vida. Nota cómo mi capacidad de conseguir un trabajo se ve limitada desde el momento. Voy a aceptar el pollo. No entiendo, ¿de qué manera tendría que haber actuado el Estado para que no sea legítimo que la sociedad sí haga esto? ¿Puedes repetir, si puedes? ¿De qué manera tendría que haber actuado el Estado, según ustedes, para así cumplir con esta responsabilidad que ustedes dicen que tienen con la población? Si la población misma puede encontrar a las personas que probablemente fueron causantes de esto y lincharlas, entonces el Estado debería poder atrapar a esta persona y ponerla en prisión, sobre todo considerando que tiene policía, que tiene un montón de distintos agentes que están ayudando en esta misma búsqueda. No creo que estamos pidiendo algo irracional desde el momento en el cual la población misma pudo tomarse cargo de la misma acción. Entonces, lo que consideramos más importante, y también para terminar ese punto que me cortó, es que la agencia está limitada desde el momento en el cual yo no puedo salir adelante, yo estoy atrapada en un área en la cual no estoy segura y en la que mi seguridad también está siendo puesta en riesgo. Entonces, a ver, panel, para resumir el caso. No estamos pidiendo algo extremadamente raro del Estado, solamente estamos pidiendo que si literal alguien muere, atrapen a la persona que les mató, que es lo que supuestamente el Estado debería hacer, y el Estado debería tener la capacidad de hacer si las personas mismas tienen la capacidad de hacerlo organizándose. Y no, el Estado no tiene derecho a tirarse en contra de las personas cuando están peleando literalmente para poder vivir o para poder conseguir agencia, cosa que el Estado les prometió y no les dio hace bastante tiempo. Es un tipo de defensa personal desde el momento en el cual todas estas acciones les están atacando directamente y no han consistido al pacto con la policía. Entonces, es una defensa personal, es algo que les afecta fuertemente y es algo que el Estado ha fallado en ir en contra de. Y por lo tanto, estamos ganando.
Vale. Va. Ah, ok. Quinta sala. Empiezo en 3, 2, 1. La razón por la cual las personas que realizan tiroteos escolares tienden a suicidarse inmediatamente después es porque quieren tomar la ruta fácil, que es la muerte, el cual es literalmente no sufrir las consecuencias de la vulneración enorme que acabo de cometer. No vamos a defender esto en alta oposición. Refutaciones directas a primer ministro. En primero, en que tuvo que pasar un tiempo, creemos que esto no es cierto. Cuando yo estoy enojado porque acaban de matar a una niña, porque tengo gran rabia por el dolor, simplemente voy y asesino a alguien. No espero que el Estado actúe, simplemente lo hago como respuesta, porque estoy muy enojado. Vos, no creemos que hubo apoyo de la comunidad, creemos que probablemente sea la familia que tiene los más incentivos de estar enojada y hacer este crimen. Pero 3, en cuestión de la defensa propia, creemos que eso no existe. Oye, si me están robando, tengo incentivos a meterles una electricidad y para que no me roben. Pero cuando tienen control absoluto y yo no puedo hacer nada y simplemente asesinar a alguien va a generar mayor tensión y mayor sufrimiento para las personas, creemos que entonces no es defensa propia porque estoy afectando a más actores. Un encuadre muy simple. Ojo, en gobierno están estableciendo un precedente para que cualquier caso se resuelva de esta forma. Segundo, ¿quiénes son los responsables? Creemos que son diferentes personas. Probablemente sí sea el asesino, también sean coordinadores y diferentes entes. Pero 3, el Estado tiene fuertes incentivos para ser efectivo y meter a esta persona a la cárcel en una cadena perpetua. 3 mecanismos. En primero, en presión política, ¿verdad? Porque si digo que una niña de 8 años muere de la nada y yo como Estado no hago nada, probablemente la gente desconfía de mí, ya no vote por mí. 2, porque genera un antecedente, porque ahora la comunidad ve como el Estado no hizo nada, como tuvieron un trato y les mintieron sistemáticamente, lo que implica de que el Estado tiene todos los incentivos para responder a la población. Pero 3, porque aquí va la dignidad de un juez, que literalmente todo el mundo se va a ir en contra si es que vota a favor de no atrapar a esta persona. Lo único que responde el gobierno es, pero, hay una gran presión de este ente para no hacer nada y que el Estado no actúe. Creemos de que, 1, como si lo pudieron hacer pobladores, lo puede hacer el Estado con una milicia. 2, creemos que es una zona política especialmente relevante porque está en control de los criminales, lo que implica una carga mayor para el Estado de actuar. Pero 3, porque el costo de oportunidad es muy simple para la banda criminal. Oye, puedo enfrentarme al Estado y perder un montón de recursos o puedo entregar a una persona que mató a un niño que probablemente eso no estaba dentro del tratado y rompía la paz que teníamos y en la forma de poder como que tramitar drogas y dinero. Creemos de que probablemente simplemente los entreguen y no genere gran sufrimiento, ¿verdad? Eso será en cuanto 30 días. Creemos de que en gobierno tomará una decisión muy apresurada. Vamos entonces con un principio de justicia que se gesta en la proporcionalidad. Si es que yo te meto un puñetazo, lo justo es que tú me puedas devolver el puñetazo. La proporcionalidad se rompe en gobiernos en 2 niveles. El primero, creemos que las personas tienen derecho a un proceso judicial por 3 razones. La primera es que las personas son intrínsecamente valiosas. No por matar a alguien pierdo mi humanidad. Lo que implica de que simplemente asesinarme sin un proceso justo es inherentemente aberrante, porque no soy nada más un animal al cual estamos dispuestos a matar sin ningún proceso, que no estamos dispuestos a escuchar. 2, porque creemos en la presunción de inocencia. No creo que debo matar a alguien simplemente porque creo que puedo asesinar a alguien. Creo que lo justo es necesariamente poder tener un proceso, tener un abogado, poder conseguir pruebas. Eso es lo más legítimo. Pero 3, porque noten cómo necesitamos un ente neutral, no personas que están enojadas y que tienen rabias, sino personas que vayan a escuchar a ambos lados y tomen la decisión. Ojo, si yo efectivamente asesiné a esa niña, creo que hay todos los incentivos para que me vaya a la cárcel por cadena perpetua, no que me dejen libre, ¿verdad? No, entonces, como yo soy culpable de un delito que es quitarle la dignidad a las personas y a esas personas tengo que ser castigado en proporcionalidad. El segundo punto es en cuestión de la proporcionalidad al acto cometido. Asesinar a una niña es inherentemente aberrante en 4 sentidos. El primero es que destruye su potencialidad de vida. No solo es una muerte de un señor de 30 años, es una muerte de una niña de 9 años, la cual pudo vivir toda una vida y poder tener todos los beneficios de ser feliz, de poder tener una familia, de poder ser exitosa. 2, porque no tengo cómo generar gran inseguridad a todo el territorio. Siento de que mi espacio no es seguro, siento de que el tratado se ha roto, siento de que mi existencia no vale la pena porque asesinaron a esta niña y no puede defenderse. 3, porque ese sufrimiento es enorme a la familia, que simplemente era una niña. Esa niña no consintió ser un criminal. Yo nunca como su padre imaginé que iba a ser asesinada tan brutalmente. Pero 4, porque la niña no consintió una vida criminal, la niña no consintió a poder ser asesinada. Ahora, noten, una vulneración de la dignidad tan grande en magnitud y actores que tengo merece una respuesta proporcional, ¿verdad? La muerte no es una respuesta proporcional. 1, porque esta persona ya sabía que podía morir. Literalmente lo consintió cuando se volvió en una vida de crimen. 2, porque esta persona vivió un montón más que la niña. Entonces, la muerte de esta persona no es similar a la muerte de la niña. Pero 3, porque literalmente probablemente ya tenía todo en orden. Todo lo que quería hacer ya lo hizo y ya se sentía satisfecho.
Noten cómo la respuesta legítima y proporcional es la cadena perpetua, porque solo así genera una vulneración y una justicia proporcional, porque solo así respondo a la vulneración de dignidad tan grande. La muerte es escapar con la fácil tranquilidad de no tener que sufrir las consecuencias. Queremos que sufrir las consecuencias es lo legítimo. Lo que hicieron las personas en gobierno, ser egoístas, llevarse de por la rabia y simplemente asesinar a alguien porque yo estaba enojado, porque yo sentía que era inmoral. Creemos de que eso es un acto completamente arbitrario. Que las personas puedan sufrir por sus actos de forma profesional es lo legítimo. Esto no solo responde a los puntos que quería probar alta de gobierno, sino que nos hace a un mayor nivel, en cuestión de que somos proporcionales. Creemos que cuando las personas hicieron algo tan egoístas, es justo que sean castigadas. Creemos que todos estos puntos son independientemente de cualquier cosa práctica que se pone en el debate. Creemos que lo justo no se gesta en lo que es mejor, se gesta en lo que es correcto. Creemos que eso es lo que estamos defendiendo en alta oposición. Pero antes de seguir con el punto utilitario, dime bajo. Exacto. Creemos de que cuando una persona fue tan egoísta para simplemente hacer lo que quería, que asesinar a alguien porque no quería que sufriera las consecuencias porque yo estaba enojado, o que literalmente va a condenar a su comunidad a hacer a la persona no tener un proceso justo, eso es necesariamente un crimen y debe ser condenado, ¿verdad? Pero dos, porque genera un precedente, como literalmente decía en mi encuadre, para que todos los casos se resuelvan de esta manera. Eso es intrínsecamente terrible. Mi punto utilitario es muy simple. Miren, este crimen tiene control absoluto de la zona. Ojo, noten como cuando el Estado hace algo, es la respuesta correcta y proporcional. El costo de oportunidad es simplemente vamos a aceptar que encarcelen a estas dos personas porque queremos el trato en cuanto nos conviene. Nos permite comerciar, nos permite realizar nuestras actividades criminales, no tengo que realizar violencia en contra de las personas. ¿Cómo percibe no hacer nada la banda criminal? Uno, el Estado no cumple su parte del trato. ¿Por qué la debería cumplir yo? ¿Por qué debería no asesinar a las personas? ¿Por qué no debería simplemente vulnerarlas, hacer trata de personas y sistemáticamente oprimirlas? Pero dos, necesito mantener el control. Necesito que estos incidentes no se vuelvan a repetir sistemáticamente, que las personas sigan siendo violentas y destruyan mi capacidad de realizar todos estos crímenes. Noten como yo no le tengo miedo a los civiles, no le tengo miedo a 10 personas cuando yo tengo armas de fuego, cuando los puedo controlar rápidamente, cuando puedo hacer lo que quieras. Esto implica dos impactos. Uno, muchísima más violencia. Ahora las personas están acribilladas bajo cualquier significado de insurgencia. Ahora el Estado tiene aún menos control. Pero segundo, hay mucha más inseguridad. Yo no sé si estoy seguro cuando voy a las calles. Hay menos inversión, hay menos apoyo político. Cada vez tenemos una zona mucho más caótica, porque ahora las mafias tienen muchísimos más incentivos a ser 10,000 veces más explosivos. ¿Cómo este discurso va a ganar el debate? Uno, creemos que cuando una niña muere y se rompe la dignidad de una persona de forma tan horrible, es terrible simplemente asesinar al causante, quitándoles de las consecuencias que deben exigir aberrante gobiernos en principios. Pero dos, utilitariamente están condenando a miles de personas al sufrimiento constante, de la constante violencia, de la falta de oportunidades y del dolor mutuo alta de ojo. ¿Me explicas su teléfono? Ok. Ya. Bueno, solo antes de empezar quiero decirle hola Alta de Ojo. Chévere, batida en 3 meses. Ya, voy a empezar en 3, 2, 1, va. Panel, nótese que alta oposición no tiene claro a quién está ayudando. Primero dicen que suicidarse es la forma fácil y la forma de evitar el sufrimiento. Después dicen que la persona que está matando al linchador son los familiares. Por ende entendemos que los familiares son los que creen que una recompensa justa y proporcional y una recompensa que en verdad va a ser interpretada como justicia para ellos es el linchamiento, ¿no? Después dicen, ah, no, probablemente son los criminales los que han matado a la niña, ni siquiera saben quién ha sido. Entonces nosotros creemos que primero es intuitivo pensar que los familiares han sido los que han linchado a la persona o los que han linchado al asesino de la niña, primero porque son literalmente las personas que tienen un grado de afectación más grande con que se muera su hija, segundo porque probablemente son las personas que tienen más conocimiento de con quién paraba la niña, por ende los únicos que tienen la capacidad de poder saber quién la ha matado, ¿no? Nos parece que por eso significa que para que puedan haber encontrado al asesino rápido, significa que probablemente son familiares. Y si los familiares de por sí creen que lo que va a hacer que puedan tener una conciencia tranquila y lo que va a hacer que puedan sentir que en verdad tienen reparación a través de justicia es el linchamiento, no entendemos por qué en principio eso está mal. Ahora, en cuanto a que el Estado igual va a intervenir, no solo el mecanismo que nos dan expresión política porque han matado a una niña, bueno, entonces ese mecanismo quedaría perfecto para decir que el Estado va a intervenir en absolutamente todo, que nadie nunca sale impune, porque en teoría la presión política aplica para que el Estado sea perfecto, ¿no? No obstante, no lo es. Tiene que explicarnos por
porque el Estado tiene las herramientas de poder intervenir a un punto donde es rápido y porque el Estado tiene suficientes incentivos, no simplemente un abstracto de presión política de, no, es que tienen milicias y que van a querer ayudar a la gente porque son buena gente, sino el Estado ya de por sí ha tenido un precedente donde no le ha importado el hacer que esta gente tenga un mayor riesgo de poca seguridad, el momento donde literalmente ha dejado que la policía se alíe con los criminales sin hacer un referéndum, sin preguntarle a la población lo que cree. Creo que por ende es importante saber que no es la prioridad del Estado lo que la gente piensa, sino es la prioridad del Estado lo que se le hace más fácil. Ahora, ¿por qué el Estado en general no actúa? Creemos que primero porque eso sería reconocer que han perdido el control, ¿no? No, gracias. En el momento donde el Estado está actuando o está interviniendo o está tratando de prevenir que la gente haya linchado a la niña y que hayan hecho algo a los agresores, el Estado básicamente habría estado dando la atención mediática a eso y por ende los medios también habrían estado enfocándose en un momento donde el Estado ha desertado o ha traicionado a la población. También nos parece que en general, si el Estado trata de ayudar a las víctimas y trata de intervenir, lo más probable es que tenga que hacer muchas investigaciones sobre quién ha sido la persona que ha matado a la niña, ¿no? Eso significa que va a tener inevitablemente que meterse entre las bandas, va a tener que tratar de ver dónde han estado haciendo negocios para poder ver quiénes estarían interesados en matar. Por ende, eso significa que necesariamente estaría haciendo un conflicto con las personas de las bandas criminales. Por ende, ahí sí es donde se cumple toda la lógica de la Cámara de Alta Oposición, donde los criminales se ven amenazados, por ende son más violentos, por ende son más agresivos, por ende tratan de involucrarse o ganarse a gente de la sociedad, de los pobladores o los civiles, para que puedan mentirle al Estado cuando estén preguntando quién ha hecho un asesinato. Por todos estos mecanismos, creemos que no solo estarían haciendo que el Estado no va a actuar, pero si es que el Estado actúa va a ser un caos, ¿no? Ahora entendemos por qué en general el Estado no tiene capacidad de dar justicia verdadera para las personas o para la familia de esa niña. Por ende entendemos que la única forma en la que la familia de esa niña en verdad puede obtener justicia es a través de sus propias manos, porque si el Estado interviene, el Estado va a tener que desarticular bandas para hacer una investigación. El Estado no tiene el acceso al conocimiento que las familias sí tienen en cuanto a la niña y con quién se juntaba. Incluso si lo tuvieran, si el Estado se acerca a esas familias y les pregunta y es una investigación, estás no solo ralentizando el proceso, pero también exponiendo a la familia de la víctima, porque ahora los agresores van a saber que esa es la familia que les está delatando y por ende van a ir a atacarlos. Creemos que entonces queda clarísimo que es una cuestión de defensa personal. Cuando tú no tienes una justicia que es suficientemente efectiva y suficientemente rápida para protegerte y para encarcelar a los agresores antes de que te hagan algo al resto de tu familia, es cuando tú tienes que asegurarte de que hagan algo, porque si no literalmente te van a matar como a tu propia niña. Más bien le agradecemos mucho el hecho a alta oposición que ya nos ha condenado. ¿Por qué importa tanto la muerte de esta niña? ¿No? No solo porque le han quitado todo el futuro, sino porque no ha consentido que hayan bandas criminales, porque literalmente no puede votar, no tiene ninguna agencia en cuanto a lo que el Estado le hace con su vida. No obstante, igual ha sido culpa del Estado por la falta de policía que ha sido a través del contrato que ha hecho con los criminales, el hecho de que pueda ser mucho más fácil que la pobre niña haya sido asesinada. Nos parece que entonces sí hay mucha gente que la niña ha perdido y por un criterio de vulnerabilidad, lo más importante es darle justicia. Ahora, también entendemos que la justicia no debe ser abstracta. La justicia tiene que ser para alguien que la necesita. Y creemos que como ya hemos mecanizado que los que probablemente van a ser afectados y los que probablemente van a sufrir más son los familiares, pero que también, porque es más plausible que los familiares justamente sean los que hayan hinchado al asesino de su hija, entonces que la justicia no sería meter al familiar preso por literalmente hacer lo que el Estado fracasó en hacer, pero reconocer que el familiar estaba en una situación de defensa propia y de apuros y que no era ni siquiera proporcional la fuerza que utilizó y por ende que no debería ser sancionado penalmente. Ahora, también creemos que en cuanto al punto de que la cadena perpetua sería mejor, pues no, porque nos parece que ahí solo estás de nuevo quitándole aún más agencia a las personas de esta ciudad. O sea, sí, ya hemos explicado por qué estas personas son las que están decidiendo que les parece que lo más apropiado en este momento para poder sentir que tienen la conciencia tranquila, para poder sentir que en verdad hay justicia de la forma más pura posible, es que esa persona muera y que la vean morir y que sea por sus propias manos, así como ese desgraciado vio a la niña morir por sus propias manos. Nos parece entonces que tú no puedes como un Estado quitarle la agencia a esas personas de tener el impacto en la última cosa que tiene que ver con la justicia de su hija, al decir, no, ¿sabes qué? Es que yo creo que para ti lo mejor es ver a esa persona en cadena perpetua. Tú no sabes lo que quieres. Yo sí lo sé como un Estado. Bueno, Estado, si sabes lo que quiero, entonces también deberías saber que no quiero que estén matando a las personas, no obstante, si lo siguen haciendo. Lo que nos está proponiendo la alta de oposición es básicamente un Estado que no escucha a las personas, pero cuando las personas hacen algo para tratar de manifestar lo que en verdad quieren, las castiga. Nos parece que eso es un Estado que no tiene ningún principio y que es absolutamente opresor. Ahora, en cuanto a que los criminales van a
matar más y que va a ser casi como que no hay orden y todo eso y que hay un precedente, nos parece que en todo caso, de todas formas, va a haber un ambiente en donde el Estado no va a poder intervenir, no va a poder actuar. Entonces sí es importante que los ciudadanos sientan que pueden hacer justicia por sus propios medios, porque la justicia igual no va a llegar. Si los ciudadanos sienten que no van a ser respaldados por el Estado y que la justicia solo aplica cuando ellos están actuando, entonces significa que en general van a ser muchas las propensos a sucumbir ante el miedo de los criminales. También creemos que de por sí los criminales no tienen incentivos para atacar tanto a los civiles, si es que saben que los civiles no van a tener ningún tipo de culpa a la ley si es que los civiles hacen algo, ¿no? Estás empoderando a estos civiles para que puedan defenderse en caso los criminales les hagan daño. Tómense en cuenta que la precondición es, cuando alguien le hace daño a un civil, el civil puede responder. No es el civil puede decidir hacer algo si es que nada ha pasado en primer lugar. Entonces nos parece que sí estás empoderando a los civiles, que estás dándoles la justicia necesaria a los padres y que estás dándoles las agencias que una vez le quitaste. Gracias, orgulloso de oponer. Entonces, terminamos ahorita con uno, primero reloj. Hola, asumo que se me puede escuchar bien, de lo contrario, interrumpo. Se te escucha perfecto. Nice. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Alta de gobierno es el Quijote, yo soy Sancho Panza. Vamos a llevar este idealismo de la revolución, de los principios y el linchamiento de las personas a la realidad. Lo primero que voy a extender es con respecto a la dignidad. Matar está mal, siempre. La razón por la cual Alta de gobierno se opone a que hayan asesinado a la niña es porque reconocen que el asesinato está mal. Vamos a entenderlo primero, porque todas las personas tienen dignidad y no se puede renunciar a la dignidad, no se puede transferir a la dignidad y la dignidad es algo intrínseco a la condición humana. Lo primero por un axioma muy simple. Todos nosotros somos seres humanos. La única forma de entender todo el desarrollo de los derechos, de las normativas, de los valores y de la cultura es entendiendo que todas las personas tienen una dignidad intrínseca. ¿Por qué cuando yo me lavo las manos y mato billones de bacterias no lloro o nadie dice nada? Porque las bacterias, por más de que sean seres vivos, no poseen dignidad intrínseca. Lo que significa eso para el debate es que la única manera para entender el derecho, la única manera para entender los valores y la única manera para entender las normativas sociales bajo las cuales nos regimos es entender que todas las personas tienen dignidad. La única forma de entender esa dignidad es que es intransferible. No importa lo que haga, no importa que asesine a una niña, yo sigo teniendo mi dignidad, porque es la única forma de entender que la dignidad es algo totalmente intrínseco a las personas. ¿Acepto tu punto? La precondición para que hayan derechos es que las personas estén respetando los derechos de los demás. Si matas a alguien, No, no, ese es un análisis a posteriori de la dignidad, porque no puedes respetar un derecho de otra persona si ese derecho no existe. Para que ese derecho exista en primer lugar, todas las personas merecen el derecho por condicionamiento de ser humanos. Eso no se puede romper, porque romperlo sería aceptar que hay condiciones donde las personas rompen su dignidad y por tanto sería darle poder al Estado o quien hace la justicia de decidir cuándo la dignidad aplica y cuándo no. Si el Estado es tan opresivo como dices, el Estado va a explotar eso, por tanto no. El primer punto que dan es con respecto a el Estado ha roto el contrato social. Eso no es una justificación de por qué yo debo también romper el contrato social. Si mi profesor falta a la clase, yo no tengo derecho de no hacer la tarea, no tengo derecho de pegarle a mi amigo, yo no tengo derecho de asesinar a las demás personas. Que el Estado haya roto el contrato social no implica que las personas también deban romper otro contrato social, por tanto esta justificación está fuerísima del debate. Lo segundo es que lo quiso hacer la familia de la víctima. La justicia no se basa en lo que yo quiero, se basa en lo que es justicia. Que la familia quiera asesinar no significa que lo más justo sea asesinar. Por ejemplo, si Leandro me pega y yo quiero matarlo, eso no significa que la justicia sea matar a Leandro solo porque yo quiero que maten a Leandro. La justicia se basa en absolutos, por tanto este punto está fuerísima del debate. No es, la familia quería matar a la víctima. Eso no es una justificación de por qué la justicia se basa en lo que quiere la familia, por tanto, otro punto fuera del debate. El tercero, vamos a darle el poder al pueblo porque es una vía democrática. Lo primero es que la democracia no existe como lo dice Alta de Gobierno. Nosotros cuando elegimos un representante caemos en la democracia representativa, por tanto, no es democratizable elegir a quién matamos y a quién no. Si el pueblo no hubiera decidido esto, el caso de Alta de Gobierno no tendría sentido, porque sus principios dependen de que justamente el pueblo haya decidido en primer lugar matar a la víctima. Si el pueblo no hubiera decidido eso, el caso de Alta de Gobierno sería, usando su propia lógica, como el pueblo no lo decidió, no debemos matar a la víctima, por tanto, su caso se cae bajo su propia premisa. Muy posiblemente, si vuelven a haber asesinatos, si las familias no quieren matar a la víctima, todo su caso se cae porque esas familias, asumiendo su propia lógica de justicia, si las familias no quisieran matar a la víctima, entonces no deberíamos matar a las demás víctimas por linchamiento. Por tanto, eso es totalmente
relativo. Si es tan relativizable lo que quiere la víctima, entonces todo su caso en principio absolutista es lo que quiere la víctima, se cae. Por eso tenemos algo llamado derecho. Lo que crea el derecho es justamente una justicia en principios. Crea registros lógicos y presentes para cómo actuar en cada caso. Lo que dice Alta de Gobierno es, el Estado no actuó. ¿No será porque en vez de darle tiempo para actuar directamente mataste a la víctima? Obviamente si tu queja es, el Estado fue altamente ineficiente, lo primero, lean la moción. El pacto no es el Estado no va a hacer absolutamente nada cuando matan. El pacto es, la policía no va a intervenir si no alteran a la población. La policía hubiera intervenido respectivamente si es que no hubieran linchado a las víctimas y justificado bajo... No, gracias, ya te di un punto. Lo segundo, con respecto al último punto, con respecto a la justicia y la inmunidad. Lo primero es que eso en principios crea el razonamiento de yo puedo matar a las demás personas. Lo primero es que crea inmunidad. Si el Estado no hace absolutamente nada para perseguir, y ese es el punto de la baja, pero tienen que defender el deber. Miren, esa es una moción de análisis. Lo que debo defender es que haya justicia. ¿Por qué debe haber justicia? Porque en primer lugar no está legitimado en principios. Eso significa que, uno, la inmunidad de la cual tanto habla Alta de Gobierno no existe. Pero segundo, es que incluso si existiera esa inmunidad, el mensaje que creas es que las víctimas pueden seguir matando gente. Pero esto es muy tonto, porque si Alta de Gobierno dice que el mismo Estado es incapaz de atacar a las bandas criminales, muy posiblemente las nuevas víctimas no pueden atacar a las bandas. Efectivamente, y vamos al caso en principio, en cosas prácticas. Lo primero es que ahora puedes victimizar a la víctima, porque si la víctima tuvo la decisión de matar a esta persona y la tomó conscientemente, ahora las bandas criminales tienen diferentes incentivos, como defensa legítima. Pueden volver a explotar ad infinitum el punto de Alta de Gobierno y decir, pero ellos mataron a parte de mi banda, por tanto yo puedo matar a esta persona, y hacer una escala infinita. Incluso si eso no tuviera sentido el debate, lo que sí genera es un revanchismo, genera un victimismo dentro de las bandas, genera un sentido de venganza, el cual implica que ahora cuando tú estás creando una guerra activa entre la población, entre las bandas criminales, lo que termina pasando es que literalmente las bandas tienen muchos más incentivos para matar a la población. Punto de la Alta de nuevo. Que no es proporcional matar a dos personas que a una, usualmente acaba cuando una persona mata a la otra. La justicia no es matemática, la justicia no es lo que tú quieres, no es proporcional porque es 2 más 1, la justicia es en principios, ya te probé porque tu medida no está legitimada, no es que sea proporcional matar a 2 o a una persona, lo que es proporcional es que matar está mal, siempre, no importa la condición, no importa la justificación, no importa absolutamente nada, matar está mal. Siguiente, con respecto a los principios prácticos, ¿por qué la justicia sí va a llegar y por qué no dependemos de la que la justicia llegue? Vuelvan a leer la moción. Esta no es una moción de nosotros probamos o nuestra carga de prueba es probar que el Estado va a hacer justicia. Nuestra carga de prueba es probar que el Estado debe hacer justicia, no si la va a realizar al final, lo cual implica que para el debate nuestra carga de prueba es probar por qué el Estado debe generar justicia. ¿Por qué debe generar justicia? En primer lugar, es porque crea un antecedente claro con respecto a lo que es verdaderamente la justicia. Noten, si Alta de Gobierno admite que el pacto y el contrato social se ha roto, lo que implica es que ahora tanto la población como las bandas criminales como la policía no tiene una forma de actuar, porque si el contrato social y el pacto que han generado se ha roto según Alta de Gobierno, no tenemos unas guías claras de cómo actuar frente a ese trato. Cuando nosotros creamos antecedentes legales, lo primero que hacemos es, uno, hacer justicia bajo un ente neutral, porque el ente neutral garantiza que ambas partes del proceso sean escuchadas. No me importa si es el victimario, también por transitividad de la dignidad humana merece también un abogado. Y no es que por tener un abogado ahora van a hacer lobby para que el criminal salga indefenso. Literalmente, hasta en Estados Unidos, las personas que cometen crímenes tienen cadenas perpetuas. Eso implica para el debate que lo que terminamos generando es que la justicia llegue. ¿Por qué? Primero, porque en vez de matar gente porque sí y que el Estado esté básicamente inundado de diferentes casos con respecto a linchar a esa persona, la banda respondió, mataron a otra persona, la familia de esta persona que mataron linchó a otra persona, y así casos infinitos, los cuales no va a poder responder el Estado. Lo que el Estado puede hacer en comparativa es tener un solo caso, el caso de la niña, que es lo que tuvo que tener en primer lugar. Si solo hubiera tenido el caso de la niña, en primer lugar el Estado hubiera tenido más efectividad para tratar con esto, lo cual implica que, incluso si lo que Leandro dijo no fuera cierto con respecto a tenemos diferentes incentivos, pues el Estado, si tuvo el incentivo de hacer un pacto, y esto también responde a lo que dice el gobierno con respecto a nadie es consentido, por tanto es legítimo. No, en ninguno de los lados consientes absolutamente nada. La razón por la cual el Estado cedió a la agencia es porque no había respuesta. Por tanto, es claro que Alta de oposición gana tanto en principios como en impactos utilitarios. No hay otra lectura posible. Gracias. Estamos sacando. Pregunta a mi hermano, está muy chévere. No te escucho muy bien, ¿podrías hablar más fuerte, por favor? Hola, buenas, hola, hola. Ya, te escucho bien, te escucho bien.
si no la grabación solo se ve las manos No, no se puede, o sea, tendría que subirla así, porque no, no puedo. Ah, no, creo que, exacto, esto. Ay, no, pero me han enseñado mi cara. Ya. Ya. Cuídate raro, saluda a la sala, me caen bien todos, quiero mucho. Inicio en... Ya, 3, 2, 1. Creo que algo que se ha quedado bastante claro en el debate y creo que solo alta oposición que lo ha dejado como más en claro es de que esta moción se trata si el Estado debe o no debe. Por lo tanto, ¿qué caracterizar que el Estado debe o no debe? Por lo tanto, ¿qué el Estado le conviene o no le conviene? Creo que es algo que mi alta no ha hecho en ningún momento, que es básicamente a qué le conviene el Estado y cuáles son verdaderamente los intereses del Estado para actuar o para no actuar, lo que sería básicamente toda esta situación. Primero, creo que los principales intereses del Estado es básicamente verse bien y tener una legitimidad, ¿no? Porque el Estado básicamente se trata de que la gente me avale, la gente me legitime, como para que yo pueda hacer obviamente todas las cosas que quiero hacer, independientemente sean buenas o malas. Por lo tanto, la dirección de las cosas que voy a hacer o voy a tratar de hacer va a ser dirigidas a que la gente me avale o que la gran mayoría de personas me apoyen, porque si yo no tengo el apoyo de las personas, creo que justamente por vivir en una democracia es muy probablemente que yo tarde o temprano pierda el poder. Por lo tanto, creo que el principal interés del Estado es obviamente evitar todos estos problemas que puede evitar, que pueden poner, no sé, en riesgo lo que sería su credibilidad, su legitimidad y obviamente mantener esa legitimidad y aumentarla totalmente. Un punto que se tocó en mi alta, pero realmente creo que no se explaya lo suficiente, es básicamente la legitimidad, porque de la nada la gente lo vería legítimo. Y creo que voy a expandir este punto y después voy a explicar por qué el punto de justicia en realidad, en este caso en específico, realmente no me importa y es una ponderación que no debería ser considerada este debate. Primero, ¿por qué la gente en realidad va a avalar de que yo como persona avalo el ojo por ojo o que yo como pueblo si veo que me están haciendo daño? Obviamente yo voy a hablar de lo que serían todas estas torturas lo que son los criminales, ¿no? Primero, por indignación. Creo que las personas ya están bastante indignadas con todo que es esta situación porque como ya se ha dejado claro en este debate, es horrible lo que acaba de pasar con la niña. Segundo, porque yo lo siento justo, ¿no? Porque creo que las personas, en general la población, no solamente la familia o independientemente de quién lo ha matado, creo que no interesa quién lo ha matado en realidad, lo siente justo, ¿no? Nosotros, a pesar de que no sabemos, nos hemos indignado a pesar de que es una emoción ficticia. Creo que se entiende de que, inclusive entendiendo esto, existe un mecanismo de empatía para que nosotros sentamos justos de que estas cosas hayan pasado, a pesar de que realmente ni siquiera ha pasado porque es ficticio. Entendiendo esto, creo que también existe una rabia acumulada de las personas, ¿no? Porque las personas sienten que esto es justo porque se sienten oprimidos, viven en una zona que ha sido controlada por muchísimo tiempo, lo que serían criminales, personas de drogadictos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que tenemos una rabia acumulada y por lo tanto avalamos todos como grupo, inclusivemente nosotros, de que ese tipo de acciones pasen porque es lo justo. Entonces, ¿por qué el Estado no debería meterse? Justamente por eso, porque la justicia no necesariamente es algo que es absoluto. La justicia creo que debería verse de acuerdo a la situación y el contexto de cada uno. Por lo tanto, si la justicia que yo quiero tratar de poner en esa situación en específico va a ser muy perjudicial para las personas, va a ser muy perjudicial para los vecinos de la zona, va a ser muy perjudicial no solamente para la gran mayoría de personas en este dato, por lo tanto no es justicia. No vale la pena armar un precedente, que probablemente ya existan precedentes porque es un asesinato, yo no sé, que es un caso súper específico y creo que existen precedentes suficientes para hacer esto. Por lo tanto, el punto de la justicia no me importa porque voy a hacer muchísimo más daño intentando atrapar a esos linchadores y por todo básicamente que es toda mi extensión, que es todo lo que te voy a explicar puntual. Vamos a llevar el análisis de baja de gobierno al extremo. Si algo es muy importante que entre mucha gente en debate, hace trampa en un torneo, no vamos a decir, lo que es mejor para la comunidad de debate, sino lo que es justo, porque creemos que lograr que hacer lo correcto no es equitariamente mejor. Claro, pero es que en este caso en específico te estás afectando mucho más que una sociedad de debate, estás afectando a una sociedad. Creo que los daños que puedes sufrir, en tu caso, no sé, una sociedad de debate son infinitamente menores a todos los daños que te voy a presentar ahora, que es básicamente todos los daños que puede causar a nivel comunitario, y no solamente a nivel comunitario, sino obviamente a lo que sería el Estado, que si en este caso si el Estado decide actuar. Primero, creo que existe un gran peligro de que si el Estado se mete, existe una desestabilización de toda esta zona, ¿no? Creo que se ha caracterizado como estos grupos criminales como grupos fuertes, al Estado como un Estado que tal vez no tiene el poder responsivo suficiente para lograrlo. Entonces, ¿qué pasa si las personas, por algún motivo, o si el Estado simplemente decide meterse a intervenir? Creo que la pelea por estabilizar toda esta zona sería increíblemente violenta y increíblemente difícil, ¿no? Esta zona probablemente se volvería una zona roja porque tú no sabes en qué momento puede explotar un carro o puede empezar una balacera
carretera, o pueden caer policías. Creo que esto es suficientemente malo para que todos serían las personas vecinas, porque estás afectando a personas inocentes, ¿no? Estás afectando a las personas inocentes por tu deseo de supuestamente hacer justicia en una situación en donde realmente no vale la pena, porque realmente ya se está haciendo la justicia por parte de lo que es las personas, ¿no? Creemos que la justicia es un constructo social que todos nosotros armamos, por lo tanto la justicia no es universal, sino la justicia depende de los contextos en donde se forme. Entonces, creo que entendiendo esto, básicamente la justicia que tú me quieres hacer es la justicia de la palabra bonita, de lo que debería ser y lo que en principio está bien. Lo cual creo que ha traído a la realidad muchas veces puede ser perjudicial, como básicamente te lo estoy explicando. Si el Estado intenta meterse supuestamente a hacer justicia, lo que primero va a causar es una desestabilización de la zona enorme. Creo que las peleas, las constantes riñas contra un grupo de criminales fuertes y una policía que no es tan fuerte, pero se ve obligada a hacerlo, es increíblemente violento. Es algo que nos va a afectar a muchísimas personas inocentes que creo, como ya se ha hablado, no han consentido nacer acá, no han consentido vivir aquí, etcétera, etcétera. Entendiendo. Primero, creo que segundo, creo que también se pierde legitimidad, ¿no? Creo que es bastante claro que, como ya te expliqué, la gente está avalando esto, ¿no? La gente está avalando de que se violenten lo que serían estas personas que han cometido crímenes. La gente está avalando que todas estas cosas pasen. ¿Por qué? Porque lo sienten justo. Entonces, ¿esto qué causa? Primero, es de que existe una exasperación de las personas, ¿no? Es porque estás capturando a las personas que para mí hicieron justicia y no has capturado a las personas que ya mataron a esa niña. Creo que eso es gravísimo porque no solo causa exasperación de las personas de que probablemente se radicalicen más, sino de que probablemente existe un rechazo al Estado, ¿no? Yo ya no legitimo al Estado porque para mí no está haciendo justicia. Aunque la Constitución diga que esto es lo justo, para mí eso no es lo justo, por lo tanto yo no te avalo. Esto creemos que es increíblemente grave porque afecta directamente a los intereses del Estado, ¿no? Si a mí como Estado me importa verme legítimo, si a mí como Estado me importa tener el apoyo de la gente, yo me estoy ganando de gratis todo este hate de las personas, todo este poco aval de las personas y estoy ganando mis problemas que ni siquiera debería haber estado ganando, ¿no? Creo que al yo explicarte de muchas mejores formas de cómo la gente realmente avala todo este tipo de violencia, de cómo la gente en realidad está de acuerdo con que este tipo de cosas pasen, creo que es bastante intuitivo entender de que si el Estado hace lo contrario de que las personas creen, es básicamente ver cómo poco a poco el Estado pierde legitimidad, ¿no? Porque esto causa? Esto causa revueltas, esto causa protestas, revueltas y protestas donde no solo pierde legitimidad, sino que muy probablemente muchísimas personas inocentes más también salgan dañadas, ¿no? Si realmente queremos proteger a lo que sería la generalidad de las personas, creo que es muy importante entender de que todo este proceso que ya te he explicado que se va a causar, si realmente puede ser evitable haciendo que el Estado simplemente no intervenga, ¿no? Creemos que la justicia ya está hecha en el momento donde ya sacamos el ojo por ojo, creemos que la justicia ya está hecha en el momento de que ya ha habido, por decirlo así, un ajuste de cuentas, aunque sea lo más bizarro posible. Creo que lamentablemente en la situación que se nos ha presentado es lo más justo. Por lo tanto, creo que lo mejor que puede hacer el Estado es dejar las cosas como están, porque creo que ya se ha explicado de que no hay incentivos para que ninguno de los dos bandos puedan atacar, ¿no? Creo que tengo muchos más incentivos, no sé, como criminal, atacar a la policía si la policía intenta romper el pacto, intenta sacarme de donde estoy acá. Y creo que los mismos pobladores, al saber que están dentro de una zona controlada por una zona controlada por los criminales, tampoco tienen ningún tipo de, no sé, ningún tipo de acción más allá de la rabia inicial por la que pasó esto, de básicamente intentar hacer otra cosa. Creo que las ponderaciones son claras, ¿no? El principio de justicia puede sonar muy bonito, pero creo que la justicia depende de los contextos en donde básicamente suceden ese tipo de cosas. Por tanto, si la gente no la avala, muy probablemente los daños van a ser inclusivamente mucho mayores a todas las personas, sino al Estado. ¿Sí? Y sí está bien raro. Ok, empiezo mi discurso en 3, 2, 1, va. Vamos a ganarle a todas las cámaras en este debate, empezando por alto gobierno. Noten cómo es que el argumento de alto gobierno depende de la premisa de es legítimo que las personas actúen así porque el Estado les ha fallado. Es decir, su caso depende de la premisa no probada de que el Estado le ha fallado a las personas y eso legitima a las personas a actuar de esa manera. Si yo les demuestro que el Estado no tiene responsabilidad y el Estado no tiene culpa y por ende el Estado no le ha fallado a las personas, todo el caso de alto de gobierno cae. ¿Por qué el Estado no tiene responsabilidad frente a esta situación? Explicación muy simple. Creo que la responsabilidad depende de
qué tanta capacidad yo tengo de evitar que esta situación que ha ocurrido en efecto ocurra, ¿cierto? Por ejemplo, si yo empujo a una señora porque yo decidí empujar a una señora, entonces tengo un montón de culpa porque yo tuve mecanismos internos dentro de mí para evitar empujar a la señora. Si yo empujo a la señora porque vino alguien detrás mío y que me empujó y por ende yo empujé a la señora, pues yo no tengo culpa porque yo no tenía responsabilidad, yo no tenía forma de evitar que esta situación ocurriera. ¿Por qué el Estado no tenía forma de evitar que esta situación ocurriera y por qué este pacto que tiene el Estado, que tienen los policías con este crimen organizado es completamente válido y legítimo? Porque el Estado no tenía mecanismos para prevenir que el crimen organizado se forme en primer lugar. No te comes que en todo el debate falta un montón de caracterización de cómo funciona el crimen organizado y cómo nace el crimen organizado. El crimen organizado nace en zonas recónditas en los que por cosas como el colonialismo el Estado no tiene capacidad de llegar, es decir, no hay una culpa del Estado en desconocer que el crimen organizado parte de este tipo de situaciones. Por ende, estás en zonas recónditas con muy pocas personas y va creciendo poco a poco. Es decir, cuando el Estado tiene capacidad de conocer que en efecto el crimen organizado existe y que este tipo de situaciones se pueden dar, cuando de repente faltan 30 niños en un pueblito, porque esos 30 niños fueron reclutados por el crimen organizado. Es decir, el Estado solo tiene capacidad de conocer y por ende de combatir el crimen organizado cuando el crimen organizado ya se ha formado y ha tenido la fuerza suficiente para reclutar a 30 niños de un pueblito. Creo que entonces ya la capacidad del Estado para evitar que este tipo de situaciones ocurran ya está como bastante mitigada. Creo que entonces este pacto que tiene el Estado con el crimen organizado de, oye, no le hagas nada a la población y yo no voy a intervenir en este tipo de situaciones, es completamente legítimo porque parte de reconocer el Estado que yo no tengo capacidad de controlar este tipo de cosas en ninguno de los dos escenarios. Entonces me pongo en un escenario justo en donde por lo menos tengo cierta injerencia respecto a lo que tú haces, que es evitar que este tipo de cosas ocurran. Creo que entonces que las personas hayan actuado de esta forma, como sobrepasando los poderes del Estado, justamente rompe el pacto que tiene el Estado con el crimen organizado. Este pacto es justo justamente porque lo que permite es que el Estado tenga cierto nivel de injerencia que bajo otra situación no tendría sobre el crimen organizado. Como partamos de esa premisa. Segundo punto, no te comes que en todo el debate ha habido un montón de explicaciones respecto a que la justicia y por qué existe, ¿cierto? Creo que nuestra alta sí habla de la justicia, pero nunca explica por qué con cadenas perpetuas en efecto hay justicia o por qué en efecto solo desde su lado va a haber cadenas perpetuas. Creo que lo que explica nuestra alta con suficiencia sí es cómo es que la justicia no funciona como alta de gobierno dice, pero no nos trae explicaciones más profundas de cómo en efecto funciona la justicia. Si yo les explico cómo en efecto funciona la justicia de nuestro lado y por qué hay más justicia de nuestro lado y por qué la justicia es lo más importante del debate, no te comes que nadie en este debate ha hecho esa ponderación, yo ya le gano a alta oposición y a baja gobierno. ¿Por qué hay más justicia desde nuestro lado? Para empezar, ¿pero por qué la justicia es lo más importante de este debate ponderación importante? Creo que solo con la justicia garantizamos que todas las víctimas del crimen organizado, incluida esta niña, incluida su familia, incluidas las víctimas del futuro, e incluidos todos los niños reclutados para el crimen organizado que día de hoy cometen crímenes, todas estas víctimas son protegidas y por ende es que esta justicia es enormemente importante, porque esto se da exclusivamente desde nuestro lado. No te comes que ya desde gobiernos nos explican que cuando el Estado no hace nada frente a que la población haya tomado acciones por manos propias, entonces ahora la población tiene más incentivos para empoderarse y seguir haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué que esto ocurra es enormemente problemático de cara a la justicia? Porque no te comes que las personas no tienen capacidad de investigar qué es lo que ocurrió, si verdaderamente quien sospecho yo que es el verdadero culpable es el verdadero culpable, si eres el único culpable, había más personas involucradas, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué exactamente mi hija? Y todo este tipo de cosas. Creo que la única persona, el único agente capacitado para hacer este tipo de cosas es el Estado, en medida que tiene jueces, en medida que tiene peritos, en medida que tiene mucha más capacidad de gente y mucho conocimiento, no solo específico, sino en cantidad de personas, mucha más capacidad de hacer este tipo de cosas. No te comes que las mismas personas, la familia, la gente del pueblo, no solo tienen capacidad para hacer esto, sino que tampoco tienen la intención de hacer esto, justo por la explicación de este gobierno, que son personas que están súper dolidas, que probablemente lo único que quieren es que se muera esta persona. Creo que entonces solo desde nuestro lado hay investigación en estos procesos. ¿Por qué esto es enormemente importante? Primero, de cara a todos los niños que son reclutados por el crimen organizado, todas esas personas que se meten al crimen organizado porque no tienen otra forma de obtener plata, todas esas personas que son reclutadas del crimen organizado porque primero los vuelven drogadictos para después meterlos al crimen organizado. No te comes que la capacidad de sanción respecto a estas personas en gobiernos es simplemente matarlos a todos. Sí, fuiste un pobre niño de 8 años cuando te reclutaron y te lavaron la cabeza para que hagas todas estas atrocidades, pero igual te vamos a matar como a todos los demás. No te comes que esto no se hace de nuestro lado, ni que sea un proceso de investigación y por ende sigue un proceso de definir qué tanta culpa tiene cada persona y entonces poner sanciones justas. Si la justicia es poner sanciones de cara a los contextos, como nos decía bajo el gobierno, eso no solo ocurre desde nuestro lado cuando sí existen investigaciones frente a este tipo de situaciones. Segundo punto, ¿por qué las víctimas como la niña que asesinaron están muchísimo mejor desde nuestro lado? No te comes que solo cuando hay investigación se responde a cosas como ¿quién es el verdadero culpable? ¿Cuántos culpables hay? ¿Por qué esta niña? ¿En qué contexto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Responder a todas esas preguntas es enormemente
sumamente importante para las víctimas, porque las víctimas lo que más se preguntan es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Cómo ocurrió? Y viven constantemente con las dudas. Creo que entonces solo matar a la persona que le hizo daño a mi hija no es suficiente, porque yo sigo con las dudas en mi cabeza de por qué específicamente a mi hija. Creo que esas dudas entonces solo no se responden cuando hay un proceso de investigación. No tengo más que esto solo ocurre desde mi lado de la cámara. Tercer punto, ¿por qué hay menos víctimas en el futuro? ¿Por qué la sociedad está mejor y por qué las víctimas del futuro están muchísimo mejor? Porque son muchísimas menos desde nuestro lado. Solo cuando hay capacidad de investigación es solo ahí cuando yo puedo conocer qué otras personas están involucradas en el crimen organizado. No tengo más que de cara al crimen organizado, el Estado tiene pocos mecanismos para saber la identidad de todas las personas involucradas porque son muchísimas. Entonces la investigación es elemental, que haya testimonios es elemental, que yo pueda interrogar a las personas, a los posibles sospechosos es elemental para conocer quiénes son los verdaderos involucrados. Creo que entonces eso me permite tener más conocimiento de prevención. No tengo más que al inicio de mi discurso les expliqué cómo es que el gobierno no tenía culpa, justamente porque el gobierno no tenía toda la información respecto a cómo funciona el crimen organizado y cuándo nace. Entonces, mientras más información tiene el gobierno, más capacidad de prevención tiene y menos víctimas hay desde mi lado. Último punto, creo que la legitimidad del gobierno es elemental. Creo que si el gobierno reconoce de sí, en efecto, deberías matar a todos porque no tengo capacidad de hacer nada, está perdiendo esta legitimidad. Que el Estado pierda legitimidad en estas zonas es elemental. ¿Por qué? Porque son zonas en donde las leyes importan muchísimo. Es decir, si el gobierno no tiene capacidad de legitimidad, cualquier ley que ponga en esta zona para mejorar la seguridad, mejorar las condiciones de vida, que otras niñas no mueran en estas zonas, pierde completa legitimidad cualquier ley que yo pongo. Creo que si yo quiero que la sociedad viva muchísimo mejor, que si lo que buscamos es que la sociedad viva muchísimo mejor, esto simplemente no se logra desde el gobierno, miren, que no solo no tengo investigación para conocer cuáles son los factores y qué leyes tengo que promover, sino que no tengo legitimidad para que las leyes se cumplan y la gente quiera cumplir mis leyes. Creo que entonces, miren que desde nuestro lado hay más legitimidad, hay justicia para absolutamente todas las víctimas y en efecto hemos explicado cómo funciona el crimen organizado y hemos pondrán por qué la justicia es lo más importante. Ya hemos ganado el debate, entonces encima de... Bueno. Estamos peleando mucho. Oli. A ver. Ah, gracias. ¿Qué es esto? No, esto no era. Ok, dedicatorias en los 30 segundos que me quedan. A la sala, qué bonito debatir con tanta gente, qué chévere que los SNDs están aquí y estén fechándola en un round robin, me encanta eso. Abajo de Oppo, Oli y a Luis, lo siento por gritarte cada rato. Ok, déjenme ver que esto suene. Suena mucho. Ya, ahí. Creo que le rompí los tímpanos a Sebastián, lo siento. Y ahora sí. Inicio en 3, 2, 1. Va. Panel, encaremos el debate, qué es lo que Luis les ha traído. Primero, diferenciaciones claras con nuestra alta, expliquemos cómo le ganamos, luego choquemos con ambas oposiciones. Noten que las explicaciones de mi alta están tensionadas en muchos sentidos. Importantísimo acá. Uno, noten que alta de gobierno lo que te explica y con las explicaciones que tienen es que mira, bueno, ya estoy haciendo muy refutado en el debate, pero noten qué es lo que ha explicado, qué es lo que explica. Alta de gobierno lo que te dice es que mira, probablemente la decisión de linchar a estas personas haya sido pensada por mucho tiempo, yo ya he tenido que pasar por, no sé, que haya tenido que recibir muchísima aceptación por parte de las personas y que haya sido una decisión muy, muy pensada. Creo que esto de por sí ya está fuera de debate, pero noten cómo es que tensiona el caso en la segunda forma. Luego lo que nos dicen es que mira, probablemente lo que me importa que el actor esté bien, me importa que el actor tome decisiones buenas, pero el problema es de que sí, eso es cierto, y luego nos encuadran que el actor, o sea, las personas que viven en estas situaciones son personas que pasan por muchas tensiones, personas que pasan por muchos como problemas emocionales, por todo el daño que han sufrido. Noten entonces que es muy poco probable que las emociones, o sea, es mucho más probable que la decisión no haya sido tomada con tiempo, es mucho más probable que pues no haya sido tomada a la medida, ¿no? Pero la segunda tensión importante es justamente sobre qué es lo que puede hacer el Estado, ¿no? Y la verdad esta es una explicación que también choca con baja de oposiciones. Noten, y en general en el debate, noten que el encuadre principal en este debate es que probablemente el Estado no tenga la suficiente fuerza para pues luchar contra la banda criminal, ¿no? Creo que hay una explicación sumamente fuerte en baja de oposiciones sobre cómo funcionan las bandas criminales y el hecho de que este trato haya surgido
homicidios porque justamente el Estado ha perdido fuerzas para luchar contra estos. Pero noten que esta explicación entonces tensiona fuertemente la capacidad que yo tengo para hacer las investigaciones, ¿no? Si es cierto entonces que el Estado ha perdido tanto poder, si es cierto entonces que el Estado ha tenido que llegar a hacer tratos con una banda criminal que de por sí es visto como malo que el Estado haga tratos con gente que hace daño a las personas, noten entonces que la capacidad de que yo pueda generar investigaciones, de que yo pueda generar esta justicia que tanto oposiciones defiende, pues sea muy poca, ¿no? Porque la capacidad que yo tengo es mínima. Pero entendamos que, pero la segunda explicación al respecto, las otras explicaciones sobre por qué le ganamos a nos trata van a ser por respuestas, y creo que por una extensión de análisis, creo que ya Luis hizo un trabajo excelente explicando y rellenando los huecos que tenía Alta de Gobierno. Ahora, vayamos con oposiciones. Puntos importantes antes de que le doy el POI a Mafi. Cosas importantes, primero choquemos con Alta de Oposición. Noten que el punto más importante en Alta de Oposición depende de probar que la justicia es como para todo el mundo, ¿no? Creo que ya hay explicaciones fuertes en el discurso de Luis de que la justicia no es un ente universal, no es un ente que literalmente va y aplica para absolutamente todo el mundo, sino que aplica justamente bajo contextos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, acá veamos como justo impedir matrimonios infantiles, probablemente en otros lugares, así sea horrible, si no sea visto como justo y si sea visto como algo legal, ¿no? Noten que la justicia depende justamente de los contextos en las personas, depende justamente de cómo es que las personas perciben la justicia. Pero segundo, veamos el impacto, antes de terminar de desbloquear este punto sobre el impacto en principios, veamos el impacto en la materialidad. Noten que las explicaciones en Alta de Oposiciones es que, mira, probablemente legitimes estos linchamientos y lo que genere sea una bola de nieve donde haya mucha más violencia y mucha más como revanchas y revanchismos. Noten que esto es poco probable que aumente la violencia. Creo que uno, justamente por el mismo trato que existe, ¿no? Noten que las explicaciones que nos dan es que, mira, ahora probablemente yo vaya y empiece a matar gente porque quiero la revancha de que han matado a mi criminal. Creo que el problema que hace que ahora el trato se va a ver mucho más roto, lo cual sí genera mucho más sentido por parte del Estado, por parte del Estado y los policías a intervenir. Creo que esto genera justamente no solo la avalancha de violencia que existe, pero sino, segundo, creo que es intuitivo pensar que las bandas criminales funcionan con utilitarismos, ¿no? Creo que el hecho de que vayan y secuestren a niñitos de 10 años ya demuestra que las bandas criminales, o sea, tienen narrativas utilitaristas, ¿no? Creo que entonces, si es cierto este utilitarismo, creo que las bandas criminales no van a pensar a ponerse a revanchas y aumentar la violencia, porque eso implica ahora no solamente perder recursos importantes en matar a las poblaciones que ya existen, pero sino implica perder recursos importantes en luchar contra la policía. Que sí, probablemente la policía sea débil, pero creo que evitarme la chamba de estar luchando contra una persona ya es beneficioso. Noten entonces que hay muy pocos incentivos por parte de las bandas criminales, incluso por estas dinámicas de revanchismo, a querer buscar venganzas, etcétera, ¿no? Uno, porque pierden tiempo. Segundo, porque pierden economía, ¿no? Noten que igual tener que estar comprando armas para seguir mechándose con la policía probablemente les cueste. Noten que tercero, probablemente pierdan como estrategias, ¿no? El hecho de que tal vez existe la posibilidad de que pierdan a gente importante dentro de sus bandas criminales por los enfrentamientos genera que existan mucho menos incentivos a querer mecharme contra ellos. Antes, baja. La capacidad de investigación y la capacidad de combatir el crimen organizado son distintas. Tengo capacidad de investigación porque tengo peritos, tengo jueces. No tengo capacidad de combatir el crimen organizado porque no todos el crimen organizado, no tienen que involucrados. Tengo que facilitar el proceso de investigación para entonces la fuerza policial que tengo sí me sirva para combatir el crimen organizado. Eso solo se da cuando tengo testigos y capacidad de investigación. Gracias. Pero el punto sigue en que esos peritos normalmente están en zonas no alejadas del país, ¿no? Creo que es muy poco probable que las personas estén dispuestas a ir a lugares alejados, que tú mismo explicas. Creo que entonces igual el Estado tiene muy poca capacidad de acceso, ¿no? Creo que por eso justamente existen rondas campesinas en lugares lejanos, ¿no? Creo que por eso el Estado legitima rondas campesinas, porque entiende que no tienen la capacidad de llegar a esos lugares y les dan justamente el poder y la agencia para que puedan decidir y tomar y ser básicamente la policía de esos lugares, porque entienden que la justicia hasta esos lugares, hasta esas zonas como el Estado la concibe, no llega, ¿no? Por eso es que les permiten que estas rondas campesinas sigan. Ahora, Alta. Si yo como una mafia tengo un trato que me beneficia un montón y no quiero enfrentarme al Estado, lo que hago es entregar a estas personas para que el tratado se mantenga. Solo hay violencia cuando sistemáticamente tengo que controlar a la población porque no quiero que haya conflictos. No existe la extensión proporcional. Gracias. Es que el análisis sigue. El problema es de que ustedes explican que las personas que va a haber una revancha y va a haber como dinámicas sumamente fuertes donde ahora la banda criminal va a querer justicia por sus propias manos, la gente va a responder por justicia por sus propias manos. Creo que eso ya estaba contenido en mi discurso. Creo que eso igual está contenido en el discurso de Luis. Noten que el POI no tiene sentido. Pero ahora, terminamos de ponderar algo sumamente importante y es justamente, ya acá es donde voy a terminar de cerrar el caso de Alta de Oca.
El caso de alta de Oppo y en general también el de baja de Oppo depende justamente de hacer la ponderación de justicia y son los intereses justamente del Estado. Noten que por más mecanizado que esté el principio de justicia en alta de oposición, no hay explicaciones sobre por qué al Estado le importa necesariamente mantener la justicia como ellos lo dicen. Creo que solamente dicen es que matar está mal, todo el mundo ve que matar está mal, las personas queremos justicia como universal, pero no hay explicaciones sobre por qué necesariamente al Estado lo haga. Creo que eso ya Luis lo explica de manera sumamente fuerte, ¿no? Ponderemos en los últimos segundos que me faltan justamente esto: los intereses del actor, cómo es de que el actor va a funcionar de verdad. Ponderaciones sobre por qué es mucho más importante lo que Luis les decía sobre cómo yo me posiciono delante de las personas. Uno, por el capital político, ¿no? Noten que el momento en que yo persigo a estas personas que son vistas como buenas dentro de estas sociedades, probablemente lo que sucede es de que ahora la gente se enoje conmigo, yo no quiera votar por mí. Creo que eso es horrible porque ahora yo pierdo este capital político, ¿no? Ajá. Ya. Cronómetro. Comienzo en 3, 2, 1. Primero vamos a pasar a explicar qué es lo que sucede en cámara alta, porque ganamos ambas, y luego a ver el choque que sucede con baja de gobierno, ¿no? En las altas, la gran problemática que tienen para intentar resolverla es que existe una avalancha de odio y hay que evitar la avalancha de odio, ¿no? Alta de gobierno dice es, si el Estado se mete, lo que va a hacer es que explote el conflicto y las personas que tienen involucradas van a sufrir, y lo que dice alta oposición es cómo el Estado no va a actuar entonces solo entre las personas del pueblo alejado y de la banda criminal, se van a matar entre ellas eternamente. El problema es que este problema no se ve solucionado con ninguna de las cosas. ¿Por qué? Porque alta de gobierno lo único que explica es si hay que evitar que el Estado entre. Alta oposición dice hay que hacerlo porque la gente debe sufrir y matarlos es la salida fácil. Por lo tanto, hay que darles como encerrarlos en la cárcel para que esto no vuelva a suceder, ¿no? No existen explicaciones suficientes de por qué se va a evitar la avalancha de odio. Lo que explica Mafi, y es la única medida de cómo es que evitamos esto, es cuando explica el punto de, uno, la legitimación de las normas. Dos, la investigación que se debe hacer para poder mejorar la capacidad de acción del Estado para evitar la avalancha de odio, que es algo que no se explica en altas. Y punto número 3, cómo es que probablemente esto le da justicia de cara a las personas, uno, que están sufriendo involucradas en el conflicto, pero dos, de las personas que también terminan como brainwashadas por por toda la banda criminal que no terminan teniendo justicia, porque en un lado o terminan muriendo porque no entra el Estado, y en otro lado el Estado va a agarrar y los va a meter cárcel en los procesos. Creo que hay que explicar como muy importante cuando existe investigación. Uno, la capacidad de la justicia que se da es muchísimo mejor porque ya no solo lo meto a la cárcel porque mató a una niña, sino que uno, probablemente sí lo mete a la cárcel porque mató a la niña, pero bajo las condiciones específicas sobre cómo es que necesariamente ella tiene que pasar por todos esos procesos. Probablemente las condenas tienen que ser más justas, no solo darles cadenas perpetuas porque no sabemos sus contextos. Por lo tanto, en mi mundo explicamos por qué existe más justicia, resolvieron la problemática, el clash más importante que se da en alta, creo por donde estamos ganando, antes alta. Sí. Si el Estado tiene un tan fuerte en las investigaciones, ¿por qué es exclusivo el meter presa a la persona que sí, exacto. El problema es que en ambos gobiernos las personas que tienen la investigación sobre quiénes son las cabezas, sobre las bandas criminales, son las que estás matando, ¿no? Cuando a todas estas personas que terminan matando y haciendo todos los crímenes en las calles matan a las niñas y dejo que que venga gente y las linche y las mate, toda esa información de quién lo mandó a matar a la niña, quién es su jefe, dónde están las personas, dónde están literalmente aislados, dónde venden droga, o los puntos donde o sus compañeros que los ayudaron a matar a la niña están muertos. Por lo tanto, la capacidad de investigación se ve mermada, por lo tanto, la capacidad de acción del Estado es ineficiente. En ese punto, cuando las personas no las matamos y las llevamos a tener esos procesos importantes para interrogarlas y darles sentencias justas, es donde podemos saber dónde se encuentran, dónde literalmente los secuestraron y los brainwasharon, dónde vivían, literalmente todo eso se sabe cuando las personas no están muertas. Por lo tanto, en ese sentido, creo que ya terminamos dándole a ambos gobiernos, porque y ahora, creo que esto es muy importante para explicar cómo es que realmente extenderá nuestra cámara alta, ¿no? Creo que ya terminaba siendo bastante implícito en el caso de Mafi, pero también dejarlo supremamente explícito, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento de mi alta? Es meter a las personas en la cárcel para que no maten personas. No es suficiente explicarlo de que la dignidad de la persona es importante, ¿no? Así que vamos a explicar, Mafi explica que hay un mecanismo de por qué el Estado no simplemente, como lo que dije,
sobre cómo es que no solo debería interesarle, sino que literalmente debe hacerlo, ¿no? Cuando las personas no tiene, cuando el Estado no tiene capacidad de acción necesariamente para mejorarla, es la capacidad de investigación. Cuando el Estado no es que requiera 20.000 peritos para hacerlo y mandar a personas a sitios supremamente alejados, sino que basta con que existan personas capacitadas para eso, literalmente el Estado va con que mande a 1 o 2 peritos a investigar la situación e interrogar a las personas, a las familias. Pues, si la familia de la niña afectada son 4 o 5 personas, no creo que requiera un equipo supremamente grande para ver y tomar sus testimonios. Creo, por lo tanto, la capacidad del Estado no tiene que ser supremamente grande para hacerlo, pero sí con la investigación para poder mejorar estas capacidades de prevención, ¿no? Cuando no sé cómo se han formado las bandas criminales, y eso es un punto supremamente importante dentro de nuestro caso, cuando nosotros solamente explicamos, es otro punto de extensión a nuestra alta, cuando nosotros solamente explicamos cómo es que funcionan estas bandas, por lo tanto, cuando le quitamos la culpabilidad del Estado de que no pudo contenerlas, porque literalmente los procesos que requerían, uno, no estaban en las capacidades, pero dos, probablemente son supremamente difíciles, ¿no? Uno, porque no tengo la capacidad, porque estoy dejando que las personas terminen siendo asesinadas por siendo linchadas, pero punto número 2, porque el mafia explica cómo es que identificar a una banda criminal que nace desde muy abajo es supremamente complicado, ¿no? O sea, como son sitios muy alejados, como es que empiezan con 3, 4 personas, secuestrando de poco a niños, y para irlos reclutando poco a poco, o meter a los niños que son parte de mi familia para que la gente no se queje. Creo que en ese sentido es como identificarlos supremamente complicado. El Estado no tiene totalmente la culpa, en tanto que no la tiene, solo puede generar los procesos más justos, tanto que tenemos mecanismos mejores de investigación. Antes, va. Es que incluso si fueran pocas personas las que necesito, igual los procesos tardan años, ¿no? Literalmente hay procesos que duran 20, 30 años, una que igual Sí, el problema es que en tu mejor mundo sigo matando personas, por lo tanto las bandas criminales y la información que tengas sobre ellas sigue siendo limitada, se siguen formando, siguen perdiendo a los niños, sigo linchando a personas, no se termina literalmente arreglando la problemática. En el peor de mis casos, al menos tengo procesos que duran 20 o 30 años y puedo generar mecanismos de acción para evitarlos a largo plazo. Creo que aún así en el peor de mundos, la comparativa está muchísimo mejor desde bajo de posición, ¿no? Creo que por lo tanto creo que eso es como supremamente importante, ¿no? Pero ahora vamos a chocar directamente con baja de gobierno y por qué es que le terminamos ganando también. Uno, el punto más importante de su caso es como verdaderamente no me importa la justicia, sino que lo que siento es justo y por lo tanto puedo ir a tomar justicia porque me siento como supremamente oprimido y como el Estado no me está ayudando, ¿no? Creo que eso igual depende fuertemente de la capacidad que haya tenido el Estado, ¿no? Cuando ya explicamos que es el punto que también, por qué le ganamos a su alta, es cuando el Estado no tiene suficiente culpabilidad por lo que está haciendo, las personas creo que en ese sentido también terminan siendo afectadas, ¿no? Pero punto número 2, que es como también supremamente importante, es cuando las personas que están siendo afectadas dentro de esto, no es que vayan por la justicia van a tener muchísimos daños, ¿no? Porque en el caso de Baja de es cuando se aplica justicia, las personas terminan siendo supremamente dañadas. Eso no es necesariamente así, o sea, no es que vayamos a darle cadenas perpetuas a las personas por matar a una niña, o sea, probablemente se le dé procesos más justos, o sea, como literalmente fue un crimen pasional, etcétera, etcétera. Creo que las condenas que se van a dar a estas personas no sean supremamente fuertes, sino en función a los contextos. Creo que la justicia que emplean estos casos es muchísimo más justa que simplemente matar a alguien. Es más, la propia radicalización del problema termina siendo muchísimo menor desde baja de oposición. Por lo tanto, creo que es importante cómo es que se responde a este punto, ¿no? Pero punto número 3, como no es importante el punto de que si avalo o no al Estado, ¿no? Creo que en el caso de bajo gobierno es, si yo termino avalando, yo ya no avalo el Estado, por lo tanto las medidas que pongan no van a ser importantes. La problemática es que uno, en el mejor de sus casos, eso es simétrico, ¿no? Que en ambos mundos las personas se hartan del Estado y ya no lo avalan, porque en su mundo ya no lo avalo porque me siento oprimido y el Estado no me va a ayudar. En mi mundo es porque probablemente ya no te vaya a avalar porque literalmente, como no hago nada, dejo a la gente a que lo haga y por lo tanto lo estaría legitimando, ¿no? El problema es que cuando sí actúo, la legitimidad de las normas se mantiene, ¿no? Que es el punto que explica Mafi sobre la legitimación de las normas. Cuando no hago nada, simplemente le dejo saber a las personas que pueden hacer lo que quieran, por lo tanto no se termina como se termina radicalizando el problema. Cuando no hago esto, es que necesariamente se crea un punto de justicia, creo por eso vamos a debate. Gracias. Cerrado. Me imagino
Ya, a ver. Voy a hacer la liberación acá parada porque honestamente como sentarme va a ser demasiado raro. Ya. Ya. A ver, ya salieron todos, entonces ahora ya podemos comenzar a liberar. Voy a poner un timer igual, como para más o menos saber cómo vamos con el tiempo. Va, un par de minutos igual, como para ir revisando notas y resolviendo. Ya, Está bien. hola. Sí, De grabación, ¿no? Ya, ay, no, no está con cuenta. Dile, cancel. ¿pero eso se cierra la cuenta o si no se está dando la reunión?